Hola club, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como siempre saludamos acá en el club. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un programa más de Entre Compas y Cómics. En el día de hoy, pues acá mi hermano Rob me acompaña. Pura Les vida. caemos, pura vida, mi bro, ¿cómo estás? Todo bien, excelente. Aquí desde Canadá. Un saludo al Costa Rica Comic Club y gracias por tenerme otra vez aquí invitado. Buenísimo, buenísimo, mi bro. Siempre es un gusto saludarte. Y bueno, Gracias. el programa del día de hoy, vamos a continuar un poco hablando de artistas, ¿verdad? Estamos en una temporada de artistas, trabajando ahí un poco en lo que es su trayectoria, trabajos importantes, obras destacadas, proyectos recientes o proyectos actuales en el caso de los artistas que todavía están activos. Y bueno, el programa del día de hoy es un programa, pues como todos, ¿verdad? Un programa muy bueno. Vamos a hablar de lo que son duplas, vamos a hablar de lo que son artistas, tanto escritor como dibujante. Entonces, en este caso, bueno, les trajimos cuatro artistas, ¿verdad? Serían dos duplas. Y vamos a conceptualizar un poco lo que es una dupla, ¿verdad? La dupla como tal, bueno, tal vez mi bro, que, si, no sé si quieres hacer alguna introducción con respecto a lo que es la dupla, ¿verdad? Sí, podemos hablar acerca del concepto de una dupla y por qué es que es importante. Por ejemplo, en el mundo de los cómics sabemos que es una industria bastante competitiva, con bastantes retos. Entonces, muchas veces el escritor o el guionista tiene su historia, ¿no? Conceptualizada, tal vez ha hecho algunos bosquejos, algunos guiones, pero necesita de alguien con ese talento, ¿no? Que lo vaya a personificar ya de cierta manera más artísticamente en el medio. Acordémonos de que no todos los escritores son artistas y no todos los Correcto. artistas pueden narrar. Entonces, el concepto de una dupla facilita esa colaboración entre los artistas. Por eso tenemos que muchas veces el concepto que se genera, que se crea a través de esa colaboración, pues nos da grandes orígenes, ¿no? Esas espectaculares historias de origen donde vemos a un escritor narrando su historia y al colorista, al pintor, al tintero que nos está detallando bueno, pues esos detalles, ¿no? De esos personajes. Así es, mi bro, correcto. Muy buen concepto. Y sí, gente, realmente como Rob lo está mencionando, ¿verdad? La dupla pues viene normalmente, en este caso estamos hablando obviamente de cómics, viene formado, viene estructurada por lo que es el escritor, ¿verdad? El escritor, el narrador, el creador de la historia como tal, y el del artista o el dibujante. Algo importante también que podemos destacar acá es que, bueno, y eso ya se ha dado a nivel con el paso de la historia, muchos de los orígenes de los personajes normalmente es de esa interacción que hay entre el escritor y el artista, ¿verdad? De hecho, bueno, eso ha sido como les digo, y lo vamos a hablar el día de hoy con las duplas que les trajimos. Es muy normal que eso pase, ¿verdad? Porque el artista normalmente tal vez no tiene ciertas cosas que necesita y esos ingredientes o esa necesidad de información se la puede dar el escritor. El más claro ejemplo, digamos así, como para empezar por lo básico, fue el origen de Superman y el origen de Batman, ¿verdad? Que son, Así pues son es. los padres fundadores pues de la industria del cómic y por ejemplo, de DC en este caso, ¿verdad? Sí, los Este, arquetipos en este caso, sí. los arqueotipos, correcto. Como, por ejemplo, en Batman, Bob Kane y Bill Finger unieron sus conceptos y crearon lo que es lo hoy por hoy Batman. Eso, digamos, es como el ejemplo más básico, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado pues, con muchos de los personajes que han habido a través de la historia y que siguen existiendo a través de la historia. Pero bueno, ya creo que podríamos ir entrando en materia. Ahí, bueno, mi hermano Rob les va a presentar una dupla muy interesante. Yo les voy a presentar una que, bueno, es muy conocida para varios acá en el club. Creo que para todo el mundo la dupla que yo traje es muy conocida. Hablaremos de ellos ahorita en un ratito.
Pero en el caso de Rob trajo algo pues diferente, también como para instruirnos, para aprender un poco de lo que es industria independiente, que es uno de los fuertes ahí de mi bro. Entonces, Rob, adelante, todo Much- tuyo el espacio. el espacio. Muchas gracias, Charlie. Te agradezco mucho por esa introducción tan genial que siempre haces. Y como lo estábamos comentando, sí, las duplas son algo interesante y vamos a hablar sobre la dupla de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, como vamos a ver en la siguiente imagen para que los conozcan, ¿no? Entonces, en la primera imagen tenemos a Jeff Lemire, que él es un caricaturista canadiense. De hecho, bueno, pues algo personal que les puedo comentar, ahí lo tienen en la izquierda, es Ujú. que Jeff Lemire, él creció cerca de donde yo estoy viviendo en este momento en Canadá. Y él Ah, pues nos dio una lectura en la Universidad de Windsor, donde yo asistí en el programa de inglés, escritura de inglés, y él pues nos hablaba acerca de sus historias, ¿no? Entonces él ha sido una persona que desde siempre ha estado muy pegado en las letras, es una persona muy humilde, he tenido la oportunidad de conocerlo en varias ocasiones. Y pues, ¿qué podemos hablar de él, no? Pues los títulos más aclamados de la crítica que se puedan hablar de él es sobre la trilogía de Essex County. Essex County es el condado de Essex, donde él creció, de hecho. Y pues bueno, pues vamos a hablar un poco más de él. Y Andrea Sorrentino, aquí a la derecha, él es un artista italiano, nacido en Nápoles, y que comenzó profesionalmente. Algo interesante acerca de él es que él comenzó profesionalmente trabajando bajo el sello de Wildstorm, que fue parte de ah, del sello de Image, ajá, hasta que cerró completamente en el 2010, ¿no? Entonces estamos hablando de que ambos vienen bueno, de backgrounds, de historias que no son totalmente del mainstream. Por ejemplo, Jeff Lemire, él comenzó con una historia que fue publicada independientemente con Top Shelf, la cual le generó a él bastante buena publicidad. Y por supuesto, pasa después a lo que son los mainstreams, ¿no? Entonces estamos hablando de que ambos en su carrera comenzaron primeramente con los indies, los independientes, y luego pues pasan en su carrera, la que vamos a hablar más adelante, en materia ya de mainstream. Bueno, pues Jeff Lemire se conoce, obviamente, como lo hemos mencionado, por la trilogía del Condado de Essex, que fue su primera publicación profesional de alta calidad. Luego tenemos Sweet Tooth, la cual fue una publicación bajo el sello de Vértigo. Entonces vamos a ver más adelante esas dos, la dupla de Essex County y Sweet Tooth. Luego él también pasa a trabajar para Marvel, ya después de que tiene un poco más de popularidad, pasa a Marvel y Marvel pues le dice que le vamos a dar un contrato y empieza posteriormente a escribir bajo eso. Pero antes de que llegue a Marvel, tenemos que hacer algo muy importante, un hincapié aquí, que estos artistas normalmente tienen contratos exclusivos. ujú, Entonces, a Jeff le ofrecieron un contrato antes de que pasara a Marvel, se lo dieron en DC. Entonces, le dieron un trabajo exclusivo solamente para DC. Entonces ahí es que él comienza a trabajar en, bueno, pues en varios títulos, ¿no? Tenemos Superboy, Animal Man, Justice League y La Flecha Verde o Green Arrow. ajá, Estos son como los más populares de él, ¿no? Ahí tenemos que bajo ese trabajo es donde conoce principalmente a Andrea Sorrentino, ¿no? Entonces Andrea Sorrentino deja de trabajar en Wildstorms y se dedica a trabajar en DC. Primeramente, uno de los primeros trabajos que él hizo creo que fue un título que se llama I, Vampire o Yo Vampiro, luego Flecha Verde,
Y ahí, bueno, pues es donde se conocen, ¿no? Ellos dos se conocen. Estamos hablando de por ahí del año del 2013, cuando Jeff lo nombran a él principalmente escritor para Green Arrow y Ujú, reemplaza al escritor anterior que se llama Ann Nocenti. La colaboración comienza por ahí del ejemplar número 17 y ujú, llegan hasta el 34. Luego, ajá. estamos hablando de que Green Arrow en ese Eh, momento no mi tenía bro, mucho, ¿sí? eso fue, bueno, también para que la gente sepa, eso fue en la era del New 52, ¿verdad? En la era de los nuevos Exacto, sí, 52. en el era del 52, sí, correcto. Yo, bueno, personalmente no me había metido muy adentro en esa era, pero sí, claro, o sea, la crítica que le dieron a Jeff en ese momento de pasar de un personaje muy poco conocido, tal vez sí tuvo su éxito con Vértigo, y de pasar a escribir para Green Arrow, pues claro, fue algo impactante y creo que él hizo un trabajo fenomenal. Ujú, Gracias, Charlie, por ese con detalle. gusto, mi bro. Y pues sí, ¿no? La verdad, ambos por su propia cuenta han hecho sus propios proyectos. Hablamos un poco más a fondo acerca de Andrea Sorrentino, que él había trabajado, bueno, pues dentro de DC para estas. Posteriormente, Green Arrow, él también hace una colaboración con Jeff que se llama Joker, el Killer Smile, ¿no? Entonces, ahí es donde lo tenemos como que están tratando de colaborar más dentro de DC. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede con Jeff Lemire? Ahí podemos ver esta de Joker Qué Killer belleza. Smile, Ujú, una serie muy, muy bonita. Bueno, pues esta posteriormente Vértigo pasa de ser Vértigo al DC Black Label. Entonces ahora tenemos algo más moderno que obviamente es un poco más maduro para las audiencias y tenemos ahí ese fenomenal dupla que continúa, ¿no? Después de Green Arrow. ujú, Entonces, ¿qué es lo que sucede después de esta exclusividad que tiene Jeff con DC? Bueno, pues resulta que pasa otra vez a Marvel o finalmente puede comenzar trabajando en Marvel y toma varios títulos. Tenemos que Jeff Lemire comienza a trabajar en All New Hawkeye, en el Extraordinary X-Men, los X-Men sí, trabaja para Moon Knight y posteriormente trabaja para la serie All Men Logan. Entonces, ese All Men Logan que todos conocemos, ahí tenemos esa serie de Moon Knight, que fue adaptada ahora de Disney, pero está basada en la serie que él escribió. Entonces, ajá, tenemos esa influencia de Jeff Lemire como guionista, casi que como el escritor al cual las ideas que aparecen en el Moon Knight fueron transcribidas, trasladadas de cierta manera a la pantalla grande, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, Jeff Lemire es el artífice de varias historias que han sido, pues, publicadas y han sido adaptadas al cine, ¿no? Y también tenemos que su creación, Sweet Tooth, que fue algo que lo lanzó también al estrellato, tenemos que recordar que Sweet Tooth, ahí lo tenemos, fue ahí una lo serie tenemos. de casi 50 ejemplares en su primer volumen. Ujú, Y esa serie fue adaptada a Netflix por el Team Downey. Entonces tenemos que Susan y Robert Downey Jr. le dieron la oportunidad a Jeff de adaptar su novela, su historia de Sweet Tooth a Netflix. Y ahora, bueno, pues están creo que todavía en producción de la segunda, la segunda temporada. No sé si lo han visto, pero a mí me encantó. Creo que salió en junio del año pasado. Fue algo que lo pude observar, pude ver a través durante la pandemia y me llenó mucho porque pude ver en la serie cómo Jeff Lemire adapta muchos de los nombres que posteriormente aparecen en otros títulos. Entonces, dentro de su mm, propio universo, adapta nombres de calles dentro de la película, bueno, de la serie Sweet Tooth, ¿no? Una de ellas en particular es Gideon Falls.
Y Gideon Falls es, bueno, pues ya lo habíamos comentado en uno de los posts del Costa Rica Comic Club, como una de las series de horror de esta dupla que estamos hablando entre Lemire y Sorrentino, que les da a ellos la primera oportunidad de co-crear una serie entre ellos y que posteriormente vamos a hablar un poco más acerca de el otro trabajo que tienen ya en producción. Entonces, tenemos que Jeff Lemire y Sorrentino co-crean esta primera serie titulada Gideon Falls. Llega a durar 27 ejemplares. Esta serie fue publicada para Image, ahí la tenemos en el medio. Entonces, esta serie les atribuyó a ellos el galardón máximo en los cómics. Estamos hablando del premio Eisner. Y este premio es el más codiciado en los cómics. Y en el 2018, cuando sale esa serie, fue nominada y eventualmente ganó el título de mejor serie del año. Estamos hablando de por ahí el 2019, Ujú, durante casi que el principios de la pandemia, ¿no? Entonces, ujú, estamos hablando que fue galardonada en ese año y al año siguiente, el colorista que se llama Dave Stewart recibe también un galardón como el mejor colorista para una serie. Entonces, estamos hablando que Gideon Falls es sin lugar a duda una de las mejores series de horror y fue parte de esta dupla, o sea, la han recibido muy bien, creo que Bleeding, creo que es sí, varias casas publicadoras, críticas le han dado mucho, mucho auge a esto, entonces es una que recomendamos en el club. Bueno, ¿y qué es lo que pasa durante esta pandemia? Bueno, pues no es que los autores y los escritores dejan de trabajar, no, pues ellos trabajan todos los días. Entonces, ellos ujú. deciden, Lemire y Sorrentino, trabajar en esta nueva serie que tenemos en la parte superior derecha que se llama The Bone Orchard Mythos. Y esta es una serie de horror que va a abrir en este año. Estamos esperándola ansiosamente. Ya por ahí de el Free Comic Book Day que se hizo aquí en Norteamérica, salió el prólogo de esta serie. Es una trilogía, creo, y se llama The Bone Orchard, publicada por Image y va a tener pues bastante seriedad, ¿no? Estamos hablando de una serie entre ambos, que es una trilogía compartiendo varias historias y se espera que sea de alta calidad, de alta, bueno, pues algo muy intelectual. Y por supuesto estamos hablando de que se espera que salga ya para el 15 de junio, creo que es la fecha que se espera. Entonces, bueno, pues aquí lo tienen, una pequeña reseña sobre esta gran dupla, Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, y por supuesto nos van a tener muy, muy ansiosos, muy intrigados con el proyecto que están trabajando. Bueno, pues ahí te lo dejo, Charlie, que tenemos bastante que cubrir con lo que nos vas Claro, a hablar. claro, mi bro. No, y de hecho te iba a consultar de la serie de esta de Sweet Tooth. Sí, Bueno, fue la adaptación de Netflix. Yo la adaptación como tal no la he visto. Quería preguntarte, eh, qué tan fiel es la adaptación de la serie con respecto a lo que está en el cómic? Digamos, nos estás comentando, él tiene un volumen de un run de 50 números, ¿verdad? de 50 números, es correcto, sí. Ok. Y cómo, bueno, con la perspectiva tuya, bueno, me imagino que sí te leíste el run completo, no sé, yo creo que vos lo tenés en tu colección, ¿verdad? Claro que El, sí, si les puedo presentar, aquí tengo la número 27, aquí sí aparece en pantalla, no sé si la pueden ver, tal vez un ajá, bueno, ahí poco, podemos verla. Qué belleza, sí, ahí se sí, ve. está autografiada por él. Este, Ah, mm, Fue una serie que él, pues yo la coleccioné por completo.
Esta en particular, la número 27, es una colaboración que él hizo con el autor Matt Kent. Él es un artista también y fue como el artista invitado de él para esta serie. Entonces, bueno, pues muy buena pregunta, Charlie. Sí, ¿qué tan fiel es una adaptación del comic book pasado novela gráfica a guión de película, guión de Ujú, cine? Pues normalmente sí, hay ciertas pues propiedades, ¿no? Del cómic que no se adaptan muy bien, tal vez esos elementos misteriosos, elementos del el espacio que sucede entre viñetas, que ajá, Jeff Lemire se caracteriza a él, el arte de él es muy, muy particular porque la narración de él es en espacios en blancos, o sea, él habla muy poco. En realidad, el diálogo de Jeff Lemire es caracterizado por lo poco en que se habla, sino lo que dicta la narración es el espacio en blanco. Entonces, imagínense que ok, hay mucha narración dentro de Sweet Tooth que aparecen, por ejemplo, panoramas en blanco donde no hay nada de narración. Solamente se nota que los personajes pues tienen sus discusiones, están pasando por situaciones en las que tienen que moverse de un lado a otro porque han sido perseguidos. Entonces, en la novela gráfica sí se llega a apreciar esa narración típica de Jeff Lemire, pero en la adaptación al Netflix, pues obviamente tiene que cautivar más la audiencia, tiene que haber drama, tiene que haber múltiples personajes, tenemos que tener cada uno con sus backstories. Entonces, todos esos personajes que nos tira Netflix, sí, de cierta manera son fieles a los personajes originales. Claro que ok, los actores normalmente tienden a presentar su propio caracterización, ¿no? Entonces, este señor Jeopard, el que hace de el gran hombre, ¿no? Al que nuestro amigo Gas se refiere a él, pues en la película es presentado por un actor que es muy diferente al que vemos en la narración de la novela gráfica, pero sin embargo, o sea, la presentación muy bien, la historia, el background muy entretenido. Entonces sí hay ciertos niveles de diferencia, pero por supuesto manteniéndose fiel a la historia, porque claro, hay personajes villanos ajá, que los hemos visto en los primeros episodios, que sí mantienen ese, bueno, pues esa villanía. Entonces, muy ajá, característico de lo que vamos a ver en las siguientes en temporadas. Claro, claro, se la recomiendo a todos porque, como te digo, un equipo de producción de alta calidad, Robert Downey Jr. Fue una de las personas que estuvo detrás de esta adaptación. Entonces estamos viendo que hay muchos fans de ujú, Jeff Lemire, no solamente en el mundo indie, sino también en el mundo mainstream, ¿no? Entonces vemos que hay mucha seriedad dentro de los cómics para ser adaptados y darle la oportunidad a estas voces que tal vez quizás nunca se hubieran presentado en el ámbito de los cómics si no hubieran tenido ese breakthrough, ¿no? Esa oportunidad de poder presentarse en el mundo. ujú, ujú. Sí, mi bro. Y bueno, y eso es algo muy interesante, que bueno, de ahí la curiosidad, ¿verdad? De saber qué tan fiel era. Porque ahora que lo mencionaste, ¿verdad? Mucha gente no sabe, porque como Moon Knight está teniendo también tanto impacto ahorita en la cultura popular, tal vez realmente, bueno, y en el club nos ha pasado, han preguntado mucho, mira, de Moon Knight, ¿qué puedo buscar o qué se puede leer de Moon Knight? Porque relacionan directamente lo que están viendo a un cómic. Entonces, Exacto. totalmente pasa, ¿verdad? O sea, eh, en definitiva, la serie o la película que vayamos a ver en el cine o que vayamos a ver en un streaming de estos de televisión pagada o lo que sea, tiene su origen, ¿verdad? Tiene su origen desde los cómics. En este caso, Exacto. también es interesante saber que Lemire, o sea, el run de Lemire de Moon Knight es de donde se está basando la serie actual de Marvel. Entonces, Así es, exactamente. Y es algo muy interesante porque
muchos escritores han pasado por ese personaje. Tenemos no solamente la escritura del personaje como tal, sino también el arte. Tenemos que uno de los artistas de Moon Knight, que estuvo antes de Jeff Lemire, también otro canadiense, amigo mío, tenemos a David Finch. Él estuvo en David esa Fincher serie también, sí. de Moon Knight, la cual también fue retomada en un cuarto, quinto volumen Ujú. por Jeff Lemire. Tenemos también la adaptación que hizo Bill Sienkiewicz, también que fue mencionado en la serie por supuesto. Entonces hay muchos artistas que han dejado su huella por ese personaje. Entonces, ¿a quién recomendamos o cómo se basa un guión? O sea, es que es muy difícil. Es como, por ejemplo, el personaje de Daredevil que fue adaptado en Netflix, ya lo sabemos, pues tomó sus peculiaridades de lo que fue la historia de Frank Miller, la que Correcto. se hizo antes de Frank Miller. Entonces, todas esas lo tenemos ahí y es muy interesante porque si uno se pone a pensar cuál run es la que se recomienda, pues yo pienso que hay que darle la oportunidad a todos esos escritores, a todos esos artistas sobre ese personaje si en realidad les encanta el personaje como tal. Pero Cierto. si es un escritor particular, pues yo tiendo a tener mi bias, ¿no? Tiendo a ser un poco más juicioso porque me gusta mucho cómo escribe Lemire. Entonces, una de algo que dejé de hablar de Lemire es que él escribió Black Hammer, que fue una serie Mm, para la imprint creo que fue Black Label o Vertigo, no recuerdo, pero oh no, perdón, Dark Horse, esta sí fue eso independiente es también, Cindy. Ujú, Cindy, Dark Horse, ajá. ujú. Entonces él hizo esta de Black Hammer y también un universo dentro de su propio universo, o sea, espectacular. Y ahí es donde hizo un crossover con Justice League, entonces tenemos DC y Dark Horse en el mismo universo y te lo tenemos que agradecer a Jeff Lemire. Entonces, imagínense para que tengan una idea de por dónde es que va el arroz con este tipo. Buenísimo, buenísimo, mi bro. Sí, y bueno, ya aquí lo hemos mencionado poco porque no hemos tampoco profundizado en el tema. Recordemos, Club, que Vértigo era una compañía de cómics independiente previo, digamos, a la absorción por parte de DC. Eh, DC Comics absorbe la franquicia o absorbe, digamos, la compañía Vértigo y ellos transforman la compañía independiente de Vértigo en lo que es ahorita el sello DC Black Label, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí como Rob lo está mencionando, ¿verdad? Muchas de las historias, para mencionar algunas, ahí, bueno, Sandman y varias más que están en la lista del portafolio de Vértigo, pasan a ser propiedad de DC y actualmente, bueno, DC está haciendo una movida muy inteligente, ¿verdad? Que es explotar esas historias originales de Vértigo y retomarlas bajo su sello de Black Label. Así es. Entonces, mi bro, pues probablemente vayamos a ver a Lemire ahí por más tiempo, Oh, sí. maravillándonos ahí con sus universos y sus historias tan peculiares, ¿verdad? Sí, y yo creo que ahora en este momento, esta dupla de Lemire y Sorrentino está creciendo Ujú, bastante porque Jeff también ha trabajado con otro artista muy interesante, Dustin Nguyen, y pues ahí podemos hablar de él en otra ocasión, pero sí, sí, Jeff Lemire y Sorrentino aparecen en este momento como uno de los más cotizados de las duplas de las que yo he seguido en este momento. buenísimo, buenísimo, pero sí, sí, y el arte de Sorrentino a mí me gusta mucho, realmente es un arte es muy peculiar, eso es como muy sombrío, como muy de lo de Vértigo, ¿verdad? En aquella época. Sí, Entonces, exacto, sí, tiene su nostalgia. De hecho, creo que el arte de Sorrentino se acopla muy bien al espacio porque él quiebra la noción estándar, ¿verdad? Por decirlo así, de los cómics, porque ujú, los paneles, las viñetas que Sorrentino realiza en esos splash pages que están quebradas, o sea, hay mucha diversidad, mucha variedad
en su arte. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo ese arte casi que quiebra esas dos dimensiones y se convierte en tres dimensiones casi. Ujú, Eso es algo que me fascina mucho del cómic, que uno puede apreciar cómo el arte es tan versátil para contar una historia, cómo esas viñetas se quiebran, se doblan entre sí y nos muestran pues casi que varias secuelas de lo que está pasando dentro de la misma historia. Entonces es algo ujú. que le admiro mucho al arte de Sorrentino. De Sorrentino, totalmente, mi bro. Sí, una maravillosa dupla sin duda como vos lo decís, ¿verdad? O sea, es una dupla muy cotizada también por la calidad de trabajo que están haciendo actualmente y lo que han hecho, ¿verdad? Que ya pues claramente hay una trayectoria ahí detrás. Y de ahí esperemos a ver qué otras sorpresas nos van a traer, ¿verdad? Y ya sea continuando con el sello de Black Label o en industria indie, que bueno, ahorita se ha vuelto muy de moda y hay muchos artistas escritores que están también proyectando su talento hacia la industria indie, ¿verdad? La industria indie, como lo hemos hablado acá en el club, ha tomado mucha fuerza en los últimos años, entonces, pues no sería nada raro que lo sigamos viendo también por esos senderos. Sí, claro que sí, y especialmente para agregar, muchas de las co-creaciones que hacen estas duplas, estos escritores, artistas, normalmente si están para una casa mainstream, por ejemplo Marvel o DC, normalmente ellos no son los dueños de esas historias, no son los dueños de esos personajes. Pero en las indies tienen la oportunidad de co-crear, de ser codueños, de tener pues más versatilidad, yo creo, en el momento Ujú, de la publicación, cómo lo quieren distribuir, qué tanto es esa presión que tienen a la hora de narrar sus historias y de la forma en que van a ser publicadas, ¿no? Porque ujú, muchas veces bajo una mainstream necesitan sacar, ¿no? Así como imprimir lo más rápido que se pueda esa historia y pasarla por la plancha, por decirlo así, antes de que sea censurada o que sea de cierta manera editada por otros medios, ¿no? Entonces, creo que eso es algo eso es algo que me atrae mucho de los indies, ¿no? Eso de que el autor y el escritor de cierta manera tienen esa flexibilidad, esa independencia de poder narrar sus historias como quieran. De hecho, creo que eso es lo que estabas mencionando antes de Vértigo, porque creo que a Vértigo fue una de las líneas que le dieron a Neil Gaiman cuando él comenzó con Sandman. con Sandman. Ujú. Entonces él tenía ya una fascinación por contar su historia como a él le diera la regalada gana y pues la hizo suya y yo creo que todas las historias que los demás artistas que siguieron detrás de Neil Gaiman querían tener esa independencia, yo creo. Entonces, Ujú. llama mucho la atención, la verdad. Es muy, muy llamativo, definitivamente, mi bro. Sí. Pero en Este, contraste, ahí tenemos lo que nos vas a venir a hablar. Exactamente. Bueno, eso realmente es una dupla. Estamos hablando pues de una era más moderna, ¿verdad? Realmente, si nos remontamos a la trayectoria de lo que acabamos de hablar, estamos hablando de a lo mucho 13 años de historia. Sí, a lo Eh, mucho, sí. a lo mucho. Entonces, yo sí me voy a ir muy, muy atrás. Yo A sí me voy los a ir muy, 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 inicios. muy, muy atrás a los inicios, gente. La dupla que les traje el día de hoy es legendaria, o sea, todos la conocen y si no la conocen, definitivamente están en el lugar correcto para aprender. Sí, Eh, Les traje nada más y nada menos que una de mis duplas favoritas y creo que es la dupla favorita de muchos de ustedes. Es nada más y nada menos que el señor Jack Kirby, el rey de King el rey, Kirby, The King y Kirby, así es. Excelsior, el señor y la leyenda Stan Lee. Ahí los podemos ver en pantalla, amigos de muchos años, ¿verdad? Prácticamente de edades similares, eh, amigos de toda una vida, también trabajaron juntos. Vamos a hablar un poco de la trayectoria de ambos, porque ambos hicieron totalmente aportes gigantescos en la industria del cómic, ¿verdad? Especialmente en lo que fue Marvel Comics. Jack Kirby, bueno, realmente Jack Kirby tuvo sus aportes en todo, porque no solamente fue en Marvel, también fue en DC, pero vamos a hablar un poco del trabajo de ellos juntos, que fue
realmente lo que sobresalió y lo que los disparó a ellos al estrellato artístico en lo que fue Marvel, ¿verdad? Hay una historia muy curiosa que en una entrevista, bueno, en varias entrevistas que daba Stan Lee, ya pues de tal vez los últimos años, eh, Stan Lee creo que murió en el 2018, si la memoria no me falla. Creo Y que sí. sí, Stan murió, bueno, tal vez hace unos 4 años. Y Jack Kirby sí nos dejó hace ya bastante tiempo. Jack murió en 1994. Wow, Entonces, estamos hablando ya de que son 28 años, ¿verdad? por ahí sí. Sí, 28 años ya de que el rey nos dejó. Este, el, pues el origen de ellos trabajando como un equipo creativo, y aquí estamos hablando de que Stan Lee siempre le encantó escribir historias, para nadie es un secreto. Ujú. Él siempre tuvo una fascinación, bueno, ahí podemos ver una maravillosa fotografía de ellos en aquellas épocas, en aquellos años. La foto de Stan sí es ya de los 70s, pero la de Jack sí es como de los 50s. Entonces, bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? De lo que era en aquel tiempo, de esa maravillosa dupla. El rey siempre con su tabaco ahí, con sus habanos. A él le encantaba fumar habanos cuando estaba dibujando cómics. Entonces, siempre era característico ver al rey ahí fumando sus habanos mientras estaba dibujando ahí una mole o un Mr. Fantastic, ¿verdad? Qué, Qué qué mae más maravilloso, cool. qué maravilloso. Es que el rey es algo, bueno, es algo increíble. Por eso vamos a hablar del rey hoy. Ujú. Este, Hay una historia muy curiosa, devolviéndome al tema, que Stan Lee cuenta en entrevistas, o contaba en entrevistas, ahí ustedes pueden buscar poco de información en internet o en videos en YouTube, donde él dice que remontándonos a inicios de los 60, cuando Marvel Comics estaba recién renombrada, recordemos que eso también lo hemos mencionado acá en el club. Marvel pasó por una transición de varios nombres, ¿verdad? De varios dueños, entre los que tenemos Timely Comics, tenemos Atlas Comics. Hay como un cambio de nombres, un cambio de marcas, ¿verdad? Una evolución de la compañía Un rebranding. exacto, un rebranding que pasa a evolucionar hasta la década de los 60. Estamos aquí en 1961. Wow. Para ese momento tenemos un Stan Lee y un Jack Kirby que ya son inclusive veteranos de guerra. Ujú. Ellos vienen, pues ya, ellos hicieron su servicio militar, ¿verdad? Recordemos que ambos son de origen estadounidense y pues por las edades en las que ellos crecieron y por la edad que ellos tenían en aquel momento, pues sí les tocó servir en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Stan Lee trabajó mucho en la parte administrativa y Jack Kirby sí fue un soldado militar. Entonces, realmente, pues ellos cumplieron con su servicio militar, ¿verdad? Cada uno en sus cosas. Ya para cuando Jack Kirby se enlistó en el ejército, ya él era dibujante de cómics. Entonces, ya él trabajaba para lo que fue Timely Comics. Recordemos que para la década de los 40, estamos hablando de la era dorada, el Golden Age, ya él había creado al Capitán América. Entonces, para ese momento él pues sirve al ejército estadounidense, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, se ausenta de la industria, vuelve en la década de los 50, pero para la década de los 50 él no regresa a trabajar con Timely Comics ni con Atlas, él se va a trabajar con DC Comics. Eh, Se va a trabajar con DC Comics y recordemos que para ese momento en el Golden Age, lo que estamos hablando en década de los 50, sí toma un auge muy fuerte lo que es el concepto de cómics de terror, ¿verdad? Lo que es el género de misterio y de terror y también lo que son cómics de ciencia ficción. Ujú. Entonces, Jack, totalmente maravillado o atraído por esta moda que se está dando en esa década, empieza a trabajar con DC, igual, siendo dibujante, siendo artista de cómics, y Stan vuelve, digamos, de su servicio militar, pero él sí regresa a trabajar con Atlas Comics. Entonces, él empieza, digamos, a escribir historias, él está ahí como escritor de cómics, eh, y para la década de los 60 pasa algo muy curioso. Martin Goodman, que bueno, yo creo que ya habíamos hablado un poco de los orígenes de Marvel. Ujú. Martin Goodman, quien era el dueño de Marvel Comics para aquel momento, para la década de los 60, jugaba golf
con uno de los editores de DC Comics. él, él era muy amigo y, digamos, era compañero de golf de un señor que se llamaba Jack Lebowski. Él era editor de DC en aquel momento. Resulta ser que ellos en un juego de golf, están los dos jugando golf, y Jack le menciona a Martin que él está creando un equipo de superhéroes en su editorial que se llama la Liga de la Justicia. Entonces Ah, le menciona eso a Martin y el hombre se muerde, ¿verdad? Como decimos acá popularmente. Le dice que está formando un grupo de superhéroes, que ya él tiene su trayectoria con esos superhéroes y que está formando una Liga de la Justicia. El hombre totalmente se mordió, se fue de inmediato a Marvel y al primero que buscó para pedirle ayuda fue a Jack Kirby. Y bueno, le dice, junto con Stan, menciona, bueno, los llama a los dos y les dice, Maes, necesito que me ayuden, necesito crear un equipo de superhéroes que haga esto, esto, esto y esto. Dice, necesito que sea un equipo élite y que sea como un grupo de superhéroes así maravillosos, ¿verdad? Realmente él lo que trata de hacer es como copiarle la idea a DC, o sea, no es para nadie un secreto, ¿verdad? O sea, él trata, ¿verdad? Están vendiendo algo bonito, él quiere vender algo bonito, ¿verdad? También. sí. Entonces, pasa lo siguiente, en Marvel no había explotado ningún superhéroe hasta ese momento porque estamos hablando que, por ejemplo, la Antorcha Humana, el Submariner, Capitán América, eran superhéroes que estaban en el olvido, o sea, eran superhéroes que no se habían retomado desde hace ya casi 20 años, porque Mm. estamos hablando de que para ese momento era, cuando esos superhéroes vieron la luz en Time Alley Comics, era los 40, o sea, imagínense, ¿verdad? Y esos Mm. superhéroes estaban, o sea, prácticamente había que rediseñarlos, había que hacer un trabajo bastante grande. Sí, había que Eh, actualizarlos de cierta manera. exacto, era una actualización de los personajes. Entonces, bueno, a Jack y a Stan se les da la tarea de crear un equipo de superhéroes, como demonios no se sabía, pero tenía que ser algo maravilloso y algo innovador, algo que llamara la atención y algo que vendiera. Entonces, se sientan los dos a trabajar. Imagínense. Stan realmente era una mente, o sea, el señor Lee era un genio. A él se le ocurrió crear un equipo de superhéroes de 4 personas que tuvieran habilidades fantásticas, que tuvieran habilidades diferentes. Conforme él iba mencionando lo que iba diciendo, lo que iba pensando, ¿verdad? Como dicen, escupiendo las ideas, Jack Kirby empezó a dibujar, empezó a bocetear lo que Lee le iba diciendo. Y pues ahí, digamos, basado en eso, tenemos la primera creación, que lo vamos a ver acá en imágenes, para 1961, que es nada más y nada menos que Fantastic Four, los Los Cuatro Cuatro Fantásticos. Fantásticos. Ahí estamos viendo en imágenes lo que es la Fantastic Four número 1 de 1961, gente. Eh, Fue tanto el éxito de los 4 personajes que crearon ellos que se les dio una serie independiente inmediatamente. O sea, el Ujú. cómic salió como una especie de prueba. Realmente Marvel probó suerte tirando una franquicia de 4 superhéroes, ¿verdad? Que realmente viajaban al espacio y adquirían ciertas habilidades especiales basado en un accidente ahí que tenían. Y pues sí, realmente el Fantastic Four fue el despegue de una era maravillosa en la era de Marvel, en lo que fue la editorial de Marvel Comics, ¿verdad? Así Para es. los que no saben, realmente el Golden Age tiene bueno, realmente el Golden Age, mayoritariamente el fuerte en el Golden Age fue DC Comics. Eh, Time Alley Comics y Atlas pasaron muy desapercibidos. No digo que no fueron populares, pero no tuvieron tanto éxito como lo tenía DC en aquel momento. Y el despegue de la era maravillosa o realmente la era dorada, aunque estos era de plata, la era dorada de Marvel es en los 60. Y es por lo que Yes. estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Se hace un despegue maravilloso con Fantastic Four. Y de ahí en adelante, la parte creativa tanto de Stan Lee como de Jack Kirby no tiene, o sea, se le da rienda suelta a los dos porque realmente eso fue como soltar un par de toros en un redondel. Este, lo pongo así porque es la pura verdad. Sí, no. Realmente ellos despegaron con esto. Lo siguiente que hicieron fue Thor, de Mighty Thor de 1962. Imagínense, bueno, y también para los que no saben,
Thor es una creación de Jack Kirby y Stan Lee. Ellos son, bueno, ahí estamos viendo qué belleza. A mí es que me mata ver el Thor de Jack Kirby, me Ese Thor mata. de O sea, Jack a Kirby mí es fenomenal. me mata. Yo tengo un número de los primeros de Thor, lo tengo en mi colección. Wow. Sí, creo que es el Thor 34. Uf, Y imagínese. yo eso a veces lo he sacado y yo puedo pasar horas contemplando eso, porque para mí eso es como ir a ver una pintura del museo. O sea, eso es increíble, o sea, es increíble. Y eso también, digamos, el tema, la creación, el universo en el que se desarrolló Thor es creación independiente de ellos dos. Realmente imagínense en verdad lo que es pensar en que Stan Lee creó un universo así, con todos los elementos, con todos los enemigos, y saber que era Jack Kirby el que estaba plasmando sus ideas, es algo sin palabras, ¿verdad? Ujú. Eh, Voy a mencionar algunos otros personajes. Bueno, ahí vamos a ver en la siguiente imagen otra de las maravillosas creaciones. Y eso, Los digamos, ahí estamos viendo, Vengadores. ¿verdad? Eso no tiene, no se necesita presentación. Los Vengadores, también otra de sus fuertes. Este número que estamos viendo en pantalla es muy especial y de hecho es uno de los números que más quería los dos, tanto Stan como Jack, porque es Ujú, el regreso del Capitán América a la vida. O sea, ujú. de aquí se descongela el Capitán América. Stan Lee le da el origen, digamos, de la era de plata al Capitán América, ¿verdad? Que es Sí. descongelarlo después de más de 40 años, digamos, después de la época de la guerra, según el cómic, ¿verdad? Según la línea temporal del cómic, se descongela el Capitán América, se trae a la vida. Él no estaba muerto, realmente él estaba como en una especie de congelamiento criogénico. Vuelve a la vida y él pasa a ser un integrante de los Vengadores, de los Avengers, que ya para ese momento ya los Vengadores existían, pero recordemos que a partir de los primeros números, creo que son 4 o 5 números, los Vengadores no tenían a Capitán América. Entonces, Así el es. Capitán América se integra al equipo después con la historia que Stan Lee le da al personaje. Entonces, este número es muy especial porque son artes artes de ahí del Rey, de King, y la historia es de Stan Lee. Y bueno, en la siguiente imagen que vamos a ver también por ahí, vamos a ver otra de las creaciones consentidas esto es de los bebés de Jack Kirby. O sea, Jack Kirby, donde quiera que iba, mencionaba a los Inhumans y Mm, Stan Lee de igual manera los defiende y los amaba, ¿verdad? sí, Ahí estamos viendo otro de los equipos super creativos, de los superhéroes, del grupo de superhéroes que crearon esta dupla, los Inhumans, ¿verdad? Ahí podemos ver a Medusa, podemos ver todo el equipo que creó esta dupla ahí. Eso también, artes de Jack Kirby. Como les digo, o sea, la era dorada de Marvel fue aquí. Realmente fue una década completa donde ellos dieron rienda suelta a su imaginación. Por ahí me quedo por fuera, no traje imágenes de eso, pero podemos hablar también de los X-Men. de los Ellos son los X-Men, papás de los X-Men, ¿verdad? claro. Ellos son De los los papás originales, de los originales originales. de los primeros X-Men, sí, de Sí, los primeros X-Men, de cuando estamos hablando de Angel, de Jean Grey, de Scott, Cíclope, ajá. ajá, de Beast, de Bestia, Beast, ajá. ajá, bueno, Magneto, de obviamente. Magneto, ajá, del profesor Javier. Ujú, Y también, digamos, todo ese maravilloso mundo de los X-Men que podemos ver en el primer volumen de ellos, la creación de los Centinelas, bueno, la primera aparición de Magneto, la aparición de Quicksilver, del primer Quicksilver. ujú. Todo eso, digamos, lo vemos ambientado en ese universo de X-Men que también salió pues, de la mente de ellos dos. Hulk, también lo estoy dejando por ahí, no tenemos imágenes, pero ellos también son los papás de Hulk. Ujú. Hulk fue una publicación que salió en 1962. X-Men sale en 1963. O sea, imagínense, en verdad, iba año tras año, obra tras obra, era algo así, no paraban, o sea, ellos no paraban. Eternals también se me está quedando por ahí por fuera. Eternals creo que es de Sí, Eternals. 1965. Pero sí, eso fue, digamos, como una década maravillosa donde ellos trabajaron juntos, hicieron grandes cosas, hicieron maravillosas cosas. Bueno, les traigo unos datos interesantes de Daredevil y de Spider-Man. Realmente
A Jack Kirby no se le atribuye como un co-creador de los personajes. Si ustedes buscan información como tal, Jack Kirby no aparece como un co-creador de ellos. Sin embargo, Jack Kirby sí tuvo sus aportes con los dos personajes y les voy a decir por qué. Cuando Steve Ditko y Jack Kirby estaban creando a Spider-Man en Amazing Fantasy 15, en el famosísimo número 15 de Amazing Fantasy, ambos artistas le piden su consulta creativa a Jack Kirby de cómo puede quedar los colores del personaje. Ujú. Entonces, Jack Kirby da sus inputs y Steve Ditko toma esa retroalimentación y lo plasma en lo que es el personaje, en el diseño final, digamos, de lo que es el Spidey. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el Amazing Fantasy 15, que de hecho, también para los que no saben, hay una portada alternativa del Amazing Fantasy 15, que de hecho ya se han hecho, por así decirlo, se han hecho versiones honoríficas de eso, ¿verdad? Me imagino que vos sí lo has visto, mi bro, que es el Spider-Man sujetando a alguien, pero en una posición distinta. Creo que sí, sí lo he visto. Él Es que viene han como habido así, muchísimas, sí, sí, muchísimas representaciones de variantes. ese es un diseño de Ditko que no es el oficial, obviamente. Se quedó como un concepto, pero sin embargo, muchos años después, pues la portada salió a la luz, ¿verdad? Ujú. Es una belleza. Incluso Alex Ross ha hecho homenajes de las dos portadas, ¿verdad? Como es bien Ah, sabido. claro, es que ese Alex Ross no se lo baja nadie. No, y él no perdona, digamos, Y él, él él siempre no, lo dice en entrevistas. Yo crecí viendo a esa dupla, entonces imagínense, ¿verdad? sí, sí. Este, ya para ir cerrando con esta dupla, porque si no, ahí me va a dar toda la noche hablando estos más. este, ellos dejan, bueno, sí se apartan un poco. Ah, bueno, y el otro dato que no les di, también Jack Kirby dio sus inputs para el diseño definitivo de los colores del traje de Daredevil. Oh, wow. Entonces, El eso rojo, no el amarillo. el Oh, amarillo fue el sí amarillo, sí. es el amarillo, sí, el rojo ya es de Jim Collan, pero Ah, ok, este, sí. Sí, es que sí, 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 a mí siempre se me cruzan los cables. ¿Quién fue el que diseñó ese traje? Porque ya después no lo vemos en amarillo. no, acordate que hubo un cambio, pero eso fue cuando se cambió de artista. Ya. Cuando se cambió Ajá. de artista, porque Jack Kirby trabajaba en números, de hecho era creo que en números impares. Ellos como que llegaron a un acuerdo, entonces trabajaban en pares uno y impares otro. Cuando ya Ah, dejaron a Jim Collan completamente con el run, porque Jack estaba demasiado ocupado trabajando en el resto de proyectos, a él se le da la libertad creativa de decirle, bueno, confeccione usted el disfraz definitivo de Daredevil y él cambia el concepto al traje rojo, que es el que conocemos, digamos, del resto de la historia de Daredevil, ¿verdad? sí. Hasta los 90, pero bueno, eso es tema de otro día. Y eh, sí, bueno, esos son datos importantes de Jack Kirby que realmente poca gente conoce y que son cosas, para mí son bullets, son highlights, porque el aporte que él hizo a la industria es gigante. Jack Kirby Stanley, perdón, siempre lo mencionó a él como un artista maravilloso, ¿verdad? Es una persona que realmente amaba su trabajo. De hecho, él nunca dejó de trabajar. Él inclusive en su delicado estado de salud seguía trabajando. Ustedes pueden buscar cómics de principios de los 90 dibujados por Jack Kirby, los van a encontrar. Él siempre trabajó, tenía ya pues más de 70 años cuando falleció y él seguía trabajando. O sea, eso es algo digno de admirar de un artista, ¿verdad? De una persona del calibre de Jack Kirby. Y de Stan Lee, pues no tengo nada más que agregar, ¿verdad? O sea, él realmente es el papá uno de los papás de la era de plata de los cómics y como les dije al principio, de la era dorada de Marvel Comics, el Excelsior, como él mismo se decía. Sí. el, Charlie, algo interesante sobre Stan Lee es que él siempre mantuvo esa columna de las cartas que recibían sí, de Marvel y creo que él siempre fue muy generoso en escribirle de vuelta a sus fans, o sea, a sus seguidores, ¿no? Y de cierta manera siempre él se refería a eso, ¿no? De continuar con el siguiente capítulo y de siempre
estar metido en ese mundo, ¿no? De cautivar y de fomentar lo que son los cómics. Entonces, de cierta manera, no solamente ellos fueron los que crearon Marvel como tal, sino que la industria de cómics le debe a ellos mucho por su gran talento y la forma en que se comunicaban con sus fans en esa época. Correcto, correcto, mi bro. Eso es algo que sí, como vos decís, Stan Lee, él siempre abogó por los fans. Realmente él no era una persona egoísta, él era una persona, pues él era un showman, ¿verdad? O sea, él, Ah, sí. donde él se mostrara, donde él apareciera, él trataba de complacer a sus fans en lo que fuera. Los que crecimos en los noventas tenemos maravillosos recuerdos de Stan Lee en el tema de las series animadas que él hizo, Sí. el universo animado que él nos dio, porque realmente eso es un legado que él nos dio a nosotros, bueno, los que somos niños de los noventas, este, haber crecido con esas maravillosas series que él hizo, ¿verdad? Sus peculiares cameos, que para los que tampoco saben, realmente sus cameos no empezaron en las películas del MCU, o sea, no señor, los No, cameos de Stan Lee muchísimo más antes. empezaron muchísimo más antes, desde las series Creo de que los ochentas creo que con Louis Ferrino, cuando salió en The Hulk en los en The 70, Hulk. yo creo. Ajá, Exacto, exacto, mi bro. Exactamente. Él hacía cameos desde esa época. desde Hizo esa sus época. cameos en la primera serie de los 70 de Spider-Man también, Ajá, sí, sí, en la serie oficial, sí. en la serie oficial, y también hizo sus cameos en las series animadas de los 90. O sea, imagínense el concepto que ya él tenía de cameos desde esa época, ¿verdad? Sí, no, es espectacular cómo esas duplas, ¿no? De las que estamos hablando llegan a tener tanto éxito en bueno, pues en lo que es lo popular, ¿no? De lo que consumimos como eh, bueno, pues en el mundo del entretenimiento, ¿no? Y especialmente viendo cómo Stan Lee y Jack Kirby fueron los padres de toda la mitología marvelesca que tenemos, ¿no? Y inclusive cuando Jack Kirby estuvo con DC, o sea, podemos ver esto, lo de, creo que fue los New Gods, ¿no? Los New Gods. Él es el papá de Que Darkseid, digamos. el papá de Darkseid, sí, entonces ahí vemos cómo esa creatividad, afuera de que hubiera estado con Marvel o DC, o sea, se la llevaba y no lo paraba nadie. No lo paraba nadie, exactamente. Bueno, y dejé por fuera, casi terminamos el programa sin que lo mentara, y si no vienen a jalarme las patas esos dos, dejé por fuera a Galactus y a Silver Surfer, que ellos, bueno, hay una antología de los 70 que ahorita está muy valiosa, que escribieron los dos. Ahí Jack Kirby escribió y dibujó junto con Ujú, Stan Lee. Pueden buscarla, creo que se llama la antología de Silver Surfer y es de 1977, me parece, 78, pueden buscarlo por ahí. sí. Es una obra magna del cómic, definitivamente, para los que les gusta leer algo así, ¿verdad? Sacro, pulcro, perfecto. Es algo que tienen que buscar y los fanáticos de Silver Surfer tienen que leer. Ellos son los papás de Galactus y de Silver Surfer. Es una de las obras Así también es. que ellos defendían y que les encantaba. O sea, a Jack Kirby le encantaba su Silver Surfer. Él siempre lo defendió como un personaje grande. Y de hecho, el run más popular de Silver Surfer es el run de Jack Kirby y de Stan Lee, ¿verdad? Sí, claro. Los primeros dos volúmenes que ellos hicieron ahí con el personaje. Pero bueno, ahí yo creo que podemos seguir hablando de esos dos y de ahí no paro yo, mejor Ah, me es que hay callo. mucha tela que cortar, amigo. La verdad, estas duplas, bueno, y esperamos que el resto de los colegas del Costa Rica Comic Club nos acompañen más para hacer más programación como esta, donde podemos traerles a ustedes, los oyentes, los televidentes, los que nos están sintonizando, más duplas así como estas. Y por favor, nos dejan en sus comentarios qué les ha parecido esta primera presentación de estas duplas poderosas y pues nos dejan ahí sus notas a ver qué más podemos presentarles en un futuro programa. Así es, mi bro. Y bueno, vamos a ir cerrando, como lo dijo Rob, ¿verdad? Un maravilloso programa, la verdad es que ahí se nos hace el tiempo cortito cuando hablamos de lo que nos gusta. Agradecerles a todos ahí el espacio, a nuestros patrocinadores, antes de que se me olvide, Ciudad Manga, ¿verdad? La Casa manga. Manga, que ellos también, bueno,
en el evento que tuvimos hace pocos días del Free Comic Book Day. Fue algo maravilloso, todo salió muy bonito. Nos fue muy Sí. bien, digamos, en esa alianza que hicimos ahí con el Costa Rica Comic Club, estuvimos presentes. Agradecerle también a nuestros patrocinadores Sharpie, ahí también a miteletica.com, que estamos trabajando con ellos ahorita en la parte de edición de artículos. Espero que los estén disfrutando. Y bueno, agradecerles a todos también por el espacio, el ratico. Recordemos que esto lo estamos haciendo con amor para ustedes, con mucha dedicación, buscando información, investigando. La idea es que ustedes aprendan y que también nosotros repasemos. Entonces, de aquí es un ganar-ganar. Muchísimas gracias, Rob, mi bro, por el tiempo. Y bueno, Con te mucho dejo ahí gusto. también para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias, sí, a todos nuestros patrocinadores, nuestros oyentes, los que nos sintonizan, los que nos dejan esos comentarios tan graciosos y tan espectaculares en las redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, estamos en Spotify, creo, por ahí. No sé qué otras TikTok, plataformas, TikTok también. Ahí TikTok. esos TikTokers que nos están siguiendo, que por favor nos patrocinen también. Exacto. Pero Y no, próximamente OnlyFans ahí con Mako. OnlyFans con Mac, que no se quede tan fuera tampoco. Pero no, sí, definitivamente saludamos a todos nuestros televidentes o oyentes, seguidores y ya saben, todos somos el club, Costa Rica Comic Club, pura vida desde Canadá. Rob, con mucho gusto. Pura vida. Que estén bien, gente. Tanis. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego.